evidentemente Siria se ha convertido hoy en una pieza clave en el conflicto geoestratégico del nuevo orden mundial que se está gestando. Desde la caída de la Unión Soviética hasta hoy día hemos vivido un mundo monopolizado por las potencias extranjeras, sobre todo por Estados Unidos. Y hoy en día Rusia y China son potencias emergentes que están buscando su hueco en este nuevo tablero de ajedrez. Hay personas, autores, a los que no les gusta hablar de geopolítica y solamente de derechos humanos, pero son dos elementos muy relacionados, porque en ese juego de la geopolítica internacional, en ese juego de poderes, en esas guerras que se libran por dominar ese juego geoestratégico, es donde se violan los derechos humanos. Tenemos que hablar de las causas de esta guerra. Si bien el pueblo sirio tiene un derecho legítimo para reclamar el gobierno que más le convenga, eso ha sido explotado por su entorno y por las potencias mundiales. En un principio, los dos países, que son Siria y Qatar, tenían una muy buena relación. Pero Qatar se convierte en el país con la mayor renta per cápita del mundo y con el principal exportador de gas natural del mundo. Y negocia con Siria la posibilidad de pasar su gasoducto a través de su territorio para acceder al Mediterráneo y así tener que ahorrarse el transporte del gas, rodeando toda la península arábiga, saliendo del Golfo, pasando por el Mar Rojo, atravesando el Canal de Suez, llegando al Mediterráneo y por último a Europa. Siria y Rusia también tienen muy buenas relaciones, incluso hoy en día. Esas relaciones se remontan a los tiempos de la Unión Soviética. Rusia es el heredero político en el escenario internacional de la Unión Soviética y por tanto sigue manteniendo unos lazos muy fuertes, políticos, económicos, con Siria. Sabemos también que Rusia es el principal suministrador de gas natural a Europa y por lo tanto a Rusia no le interesa tener la competencia del gasoducto de Qatar pasando por Siria para que llegue a Europa. Entonces Siria tuvo que decir que no a Qatar. Cuando llega la primavera árabe, Qatar explota esa mala relaciones, ese enfriamiento de las relaciones entre Qatar y Siria y apoya a grupos armados, sobre todo al Daesh o lo que se llama en Occidente el Estado Islámico. Y Qatar, tanto a nivel de Estado como a nivel de particulares, financian el Estado Islámico en un primer momento, lo que se convierte en el grupo más peligroso, no solamente en la guerra siria, sino también en Oriente Medio y el grupo terrorista más violento que jamás haya existido. Entonces, algunas potencias occidentales, incluso la OTAN, intervienen en el conflicto también por vía aérea, bombardeando con una coalición internacional a las posiciones de los rebeldes, bueno, sobre todo del Estado Islámico. Y Rusia también se suma al conflicto, por lo que se internacionaliza. Como la jugada está siendo a favor de Rusia, de China y de Siria, del régimen sirio, nace otro conflicto que es el conflicto de Ucrania, que no viene al caso desarrollarlo, pero sí hay que apuntar que está relacionado con el conflicto sirio, porque por Ucrania pasan 2/3 del gas que Rusia exporta hacia Europa. Y el conflicto ucraniano también tiene una base basada en el gas natural, al igual que ocurre en Siria. Hay una política de doble rasero y por lo tanto una actitud muy hipócrita por parte de muchos países hacia el tema de la crisis de los refugiados. Podemos hablar de un país como Líbano, por ejemplo, que ha acogido a más de 1 millón de refugiados sirios, lo que supone una quinta parte de su población, cuando el Líbano tiene una extensión similar a la de Cornwall en las Islas Británicas, ¿no? Se pueden imaginar. Y países como España solamente aceptan una cuota, como a ellos les gusta llamar, una cuota de 15.000 refugiados, ¿no?
incluso el propio país Siria, antes del conflicto, acogía a 2 millones de refugiados palestinos y a 1,5 millones de refugiados iraquíes. Eso suponía pues casi una quinta parte de la población siria también. Si lo miramos así y miramos que la economía siria y la economía libanesa no es ni muchísimo menos de las primeras del mundo y que son capaces de absorber tal número de refugiados, es de extrañar por qué los países europeos no son capaces eh, eh, de, a- de aceptar un mayor número de refugiados y simplemente porque no hay voluntad política de acogerlos. Por lo visto, sí hay voluntad de intervenir en la zona con armas, hay voluntad de vender armas a países del mal llamado tercer mundo, ¿no? De los países subdesarrollados, pero a la hora de acoger refugiados no hay voluntad política. Y no vamos a hablar solamente o criticar a los países occidentales. Los países del Golfo, la monarquía del petrodólar, como le llaman, y no solamente los que están directamente implicados. Estamos hablando de Arabia Saudí, de Qatar, de Kuwait, de Omán. Ninguno de ellos, ninguno de esos países que son muy ricos, que tienen una de las rentas per cápita más altas del mundo, han aceptado ni un solo refugiado. Ya no solo como los países europeos que tienen unas cuotas de miles de refugiados. Los países del Golfo no han aceptado ninguno y han hablado con la Unión Europea para pagarles una cantidad de dinero con tal de no aceptar a ningún refugiado en su territorio. También no hay que olvidar el papel de Israel, que es igualmente enigmático, oscuro y hipócrita también igualmente, ¿no? Al principio del conflicto, los rebeldes heridos en los altos del Golán, que son frontera con, bueno, de hecho están ocupados hoy por Israel, los que atravesaban la frontera por los altos del Golán eran atendidos por Israel. Israel presumía de que mira cómo atendemos a los heridos de la guerra. Sin embargo, se ha negado a acoger a ni un solo refugiado, esgrimiendo la excusa de que es por seguridad nacional contra el terrorismo, y sí acogen a rebeldes armados yihadistas. Estamos viendo que lo humanitario, ¿no? La actitud humanitaria en los diferentes estados de la zona e incluso en el resto del mundo se vienen abajo o cobran un menor interés o se relegan a un segundo plano porque el primer interés son los intereses económicos de cada estado.